Bueno, pues ¿cómo estáis de nuevo? Aquí me tenéis a punto de presentar una performance colectiva que debo decir, yo no sé, no sé lo que va a salir. Estoy seguro que va a ser una performance fantástica, va a estar todo muy bien, pero ahora mismo voy un poco así como, vamos a poner una velita, todo saldrá guay. Vale, os explico un poco. Adrián Gómez, que pertenece al colectivo Octopus, hace tiempo me comentó de usar el canal para dar visibilidad a la performance y concretamente al trabajo performático que viene realizando en muchos países de especialmente Latinoamérica, aunque también España, o sea, Iberoamérica. Esta performance que vais a ver ahora se llama Suspensión 1400. Y el texto que me han pasado para que os lea es el siguiente. Este performance colectivo se basa en las tensiones contradictorias entre resistencia e impotencia, entre la necesidad de liberarse y las limitaciones, entre la búsqueda por el contacto y la imposibilidad de llegar a él. Estas sensaciones duales están atravesadas por las experiencias que como que la epidemia, lo político, lo social, las distancias, las muertes, las soledades, las represiones, pero sobre todo la incertidumbre. Y esto es lo que sintetiza todo, la incertidumbre de encontrarnos suspendidos en una instancia intermedia. Esta incertidumbre se concreta en la realidad que vivimos actualmente 1.400 docentes a quienes se nos ha suspendido el contrato en la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia, justamente a raíz de la situación social y política que se vive y del paro estudiantil.
Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estáis? ¿Qué os ha parecido? He estado leyendo el chat, hay opiniones de todo tipo. Ha habido personas que veo que os ha gustado mucho, otras que no os ha gustado tanto. Ah, no sé, hay preguntas de todo tipo en el chat. La verdad que es bastante loco todo lo que comentáis. Em, la idea sería ahora si tienen a bien, pues conectarse Adrián y Yolanda, que me parece que son las personas que habían dicho de unirse ahora para tener una pequeña charla y poder comentar pues un poco acerca de lo que hemos visto, cuál es su visión o su percepción respecto al trabajo que acabamos de ver, donde veis que había pues varias personas que estaban ahí participando. Por un lado, bueno, os voy a leer un poco en el mensaje. Tenemos a Brian Leandro Merchan Bustos, de Colombia, Jenny Angélica, Diana Lucía León, todos los que he dicho de Colombia. Luego tendríamos Natalia Riveros Mendoza, de Colombia también, Natalia Melo Delgado, de Brasil, Char Sosa, de Argentina, Jorge Eduardo Acuña Vázquez, de Colombia, Ariadna Isis Pérez Márquez, de México, Sandra Milena Ortiz Grandas, y tendríamos también a Paulina Avellaneda Ramírez, Jenny Angélica Angulo, Margarita Roa Vargas y, para finalizar, Adrián Gómez. Adrián, si estás ahí, aparece ahora. Y tú también, Yolanda. Vale, ahora perfecto, ya os veo.
Y nada, contarme un poco qué es lo que hemos visto. A ver, espera, que lo pongo en modo galería para que pues, se te vea a ti también. Angélica, perdona, es verdad, eras tú, Angélica, quien ibas a comentar. Perdona, no sé por qué. ¿Puede ser que hubierais dicho Yolanda o soy yo que me he liado? No, Angélica Yolanda puede ser. Vale, vale, vale. Ok, pues si nos quieres contar un poco de cuál ha sido el proceso, qué hay detrás de todas las obras que hemos visto. En realidad, yo no sé si tú estás al corriente de todo el trabajo o todo el background que hay por parte de las otras personas que integraban estas performances. ¿Estás al tanto un poco? Sí, ¿no? Un poco por Adrián, pues la mayoría de las personas que participamos hoy en esta acción, que Ujú, es sí, una acción colectiva, somos docentes o estudiantes o egresados de la Universidad Distrital de ujú, la Facultad de Artes. Y Adrián es docente de esta facultad y sí, pues nos hizo la invitación a varios grupos, ujú. acudimos y nos comentó un poco de, de una experiencia preliminar que ha tenido con un grupo de performers latinoamericanos especialmente. Ujú. Entonces sí, tuvimos esa referencia y bueno, eso. Ok. Adrián, veo que estás por ahí ya. ¿Nos oyes? Estás con el micrófono apagado. Sí. A ver, Adrián. A ver, solicitar para reactivar el audio. Mientras que conecta el audio nos va a Ya, ya, enseñar ya, una pieza de... ya. Sí, Sí, mientras tanto les presentaba una pieza aquí de Egon Schiele. sí, sí, ya lo he visto. Es que Ana María va a participar en esta charla. yo pensaba hacerte una propuesta, Rayito. Primero, nuevamente agradecerte porque Mm, y hacerle saber un poco al público que esto corresponde a unos espacios también que entendemos como un laboratorio. Y creo que en gran medida el canal de YouTube, tu canal, ha ujú. roto muchos paradigmas y siempre lo agradecemos. Y agradecemos todos los comentarios. Yo lo digo siempre. O sea, no soy de los artistas primero que se ubiquen en un solo lenguaje. También soy pintor, dibujante. Bueno, tú conoces mi trabajo. Pero además de eso, tampoco soy de los artistas que esté de acuerdo en sacralizar nada. ¿Sí? O sea, nada es nada. De hecho, muchos de estos actos son actos de desacralizar. Entonces, bienvenidas todos los cuestionamientos. Ujú, Cuando el performance comienza también, bueno, desde los primeros artes del cuerpo, no yendo a Dada, sino años 60 y 70, comienza también poniendo la experiencia en primer lugar y cuestionando muchos paradigmas también del deber ser, digamos, ¿no? Y eso tiene que jugar para un lado y para el otro, ya sea para cuestionar, ver una creación y verla desde un deber ser, esto debería ser tal o más cual cosa, y eso nos quita mucha posibilidad de disfrute. Pasa en mm, la música también, o sea, pues con mi experiencia con familia musical y ahora que mi hijo también es músico, el deber ser nos pone en un lugar de juicio, digámoslo así, que muchas veces nos aleja del disfrute de lo lúdico también. Cuando tenemos que ser, perdonen, porque es que como estaba manejando otras cámaras, ahora cogí el celular y no sé qué tanto estoy usando bien. Ahí se ve bien. sí, se te ve bien. Bueno, así un contrapicado, así se te ve ahí hasta el cerebro, pero... Se me No, no, hace, está bien, no te preocupes. Lo único que sí qué que igual pena. sería conveniente si acaso, si tienes un sitio para apoyarlo, para que no se mueva Lo voy tanto. a apoyar y me dices, porque es que ya no puedo regresar a otra cámara, me dices si No, tranquilo, aunque así mismo está bien, está ahí bien. puede ser. Lo Listo. único eso es que se Vale, mantenga ahí. entonces decía mm, que es importante también cuestionar el deber ser de las cosas, porque a veces nos llevamos ya un poco por la amargura del juicio y Ujú, pasa también con la música. Y yo que vengo de familia de músicos, aunque no soy músico, uno tiene un poco esa tendencia. Y si hay algo
que suena extraño en una cuerda, o se siente el ruido del instrumento, o se sale de un esquema, digamos, específico, paradigmático, tomamos distancia una vez. Y me parece que hay una relación distinta con la experiencia cuando uno se libera de muchas cosas y disfruta la experiencia de por sí. Por otro lado, de todas maneras, si bien hay que desacralizar para mí el deber ser en el campo del arte, por ejemplo, es un campo de exploración, también desacralizar el deber ser en cualquier instancia, incluso en el campo del performance, siendo un campo que a mí me cautiva muchísimo. Pero también igual, o sea, es uno como cualquier otro. Cuando yo dibujo, las percepciones son distintas y son bienvenidas. O sea, primero quería decir eso, que la crítica desprejuiciada, pero ni para secularizar una cosa ni la otra. Y es interesante, es importante también, y por eso yo sé el riesgo que tú tomas acá en tu canal, y te lo agradecemos infinitamente, porque, como bien tú decías al comienzo, te mandamos un boceto en video, pero de todas maneras, claro, vamos a lanzar a YouTube a un riesgo real, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso quería comentar, y me parece que es un riesgo necesario y divertido. Yo la verdad también. es que soy un gran fan de la performance, o sea, que me encanta la performance y me encanta el hecho de que en el canal que estoy llevando pueda ayudar a otras personas que hacen performance a conectar con un público quizá más amplio del que igual individualmente podrían llegar a alcanzar, o sea que yo encantadísimo. Estaba un poco preocupado con la performance de Natalia Riveros, porque se han visto ahí dos pezones y yo ya estaba diciendo, ya verás. Pero bueno, hasta ahora no ha pasado nada. Sí, No, bueno, no, o sea, si pasa algo, no lo veremos igual ahora, lo veremos dentro de un rato o dentro de unos días. nos Y daremos veremos, cuenta a ver, después. por ejemplo, tengo un vídeo que se llama Catalanes y españoles debaten, como no sé, algo así, como combaten en las calles de Madrid, y es una guerra con globos. Con globos. Uh-huh. YouTube ha puesto un filtro de que tienes que tener más de 18 años para ver a un grupo de personas luchando con globos por la palabra combate. O sea, que yo ya me espero lo que sea. No sé lo que puede pasar. Pero hay una Igual pregunta no pasa importante ahí nada, por el lugar del cuerpo igual también. Sí, esperemos lo que sea. Yo quería incluso proponerte que tuviéramos, si te parece, como unas charlas cortas para que puedan entrar, si están ahí todavía, invitar a que entren más personas que hicieron parte del grupo. Yo solamente quería como comentar que a mí esta experiencia me pareció muy interesante, muy atractiva, porque además le apostamos a cuestiones también cromáticas que se dan por la relación inmediata de la luz, la transparencia, la sombra, y no en un video editado. Y yo ahorita, antes de entrar, vi algunas escenas y me pareció que hay imágenes preciosas. Además, creo que se cuenta como una historia y que al final en la narrativa, incluso con el cierre y con la silla, como que vamos quedando en la soledad. Y me parece que hay varias formas de acercamiento al cuerpo y el texto que leíste es muy coherente. A mí sí me parece que esta fue una pieza muy atractiva, muy interesante. Quiero comentar entonces que parte de varias cosas. Primero, de la experiencia que ya tuvimos contigo anteriormente. Hoy precisamente no hay integrantes de Octopus. La experiencia la hemos acabado con otro grupo. Y también se atraviesa algo que pasó en Colombia directamente, en el caso nuestro, en la Universidad Distrital. Somos profesores de artes de la Facultad de Artes de allí. Y es que empezó el tema del paro estudiantil. Empezamos a cambiar un poco las nociones curriculares y en ese cambio empezamos a plantear lo que son aulas abiertas, que son espacios de cruzamiento. Gran parte de este proceso es el resultado de un aula abierta, donde nos encontramos incluso personas que me decían, yo nunca he hecho performance y esto es importante en este laboratorio, esto es un laboratorio. Y es importante tener en cuenta eso. Son artistas que han trabajado en otros campos y se están lanzando, incluso preguntaban, pero sí es performance lo que estoy haciendo, y yo a veces digo, bueno, y también qué más da, o sea, igual otra categoría más, una categoría menos, qué más da. Pero esta experiencia fue a partir de esa relación desde la soledad, desde el problema que tenemos también en afectación incluso laboral acá en Colombia, y lo que ha pasado en términos de política, sociedad, pandemia, y que nos ha llevado a repensarnos existencialmente, digamos, ¿no?
Entonces era un poco hacer un poco de laboratorio de experimentación a partir de esto. Y si bien hay elementos que están pensados, estructurados, diseñados, ensayados, el tema sonoro también es un tema que la vez pasada no fue así, si recuerdas, esta vez intentamos un diálogo inmediato. O sea, como que ella iba mirando lo que iba pasando. Hablamos desde un comienzo que no se trataba, aunque ella es percusionista, que no se trataba de una cuestión técnica de la música en sí, como disciplinar en el sentido más estricto de la palabra, sino que se trataba de sensaciones, que ella como percusionista también empieza a retarse a sí misma en cuanto a parámetros técnicos disciplinares que tiene también la práctica de la música y la percusión en este caso. Entonces fue inmediato. Y nosotros también íbamos jugando con el sonido porque estábamos escuchando el sonido. Entonces creo que aquí nos lanzamos a un riesgo mayor y es el hecho de que no sabemos cómo se está viendo, qué está pasando, lo tenemos más o menos configurado, tenemos un orden de entradas y de salidas para que no sea una cosa plana todo el tiempo de las mismas cuadrículas, pero al tiempo hay una cuestión experimental y de inmediatez, que creo que YouTube en ese sentido también es importante que nos apropiemos de la plataforma y vayamos un poco más allá de esa plataforma como un espacio de lo totalmente seguro y el riesgo, porque ahora mismo estamos realmente acá conectados contigo y con quienes estén ahora escuchando, estamos hablando realmente, o sea, está pasando algo en este momento. Entonces a veces pensamos que un youtuber, por ejemplo, no sé si te pasa igual, que es como si piensan que tú no existes, que es como si fueras una imagen fantasmagórica de un cuerpo que no está ahora mismo ahí y que de pronto 3 horas de sesiones que a veces tú tienes necesidad de, por ejemplo, ir al baño o atender a tu hijo. Y creo que eso es parte de lo que hicimos hoy. No tan complaciente, sino más bien jugando a ese lugar de riesgo que es YouTube también, ¿no? Y de riesgo público, ¿no? Que podría ser de apoyo o de escarnio. Y estamos también en esa disposición. Y bueno, hay 2 artistas que participan también, muy importantes para mí en la relación que hemos tenido como red, de Argentina, Char Sosa, y la artista y docente Isis, que además del pizarrón y su docencia, de México. Y una acción vino desde Brasil, si te diste cuenta, es Iglesia, que sería bueno que Natalia, lo que pasa es que Natalia tenía problemas de tiempo hoy, no sé si alcance, pero ella está viviendo en Brasil, a pesar de nacer en Colombia, y está relacionándose con los espacios exteriores que va encontrando. No sé, eso en general, de pronto darle entrada como alterna, si te parece, sería interesante. Angélica, ¿tú hay algo que quieras comentar? Que te veía ahí muy callada. ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia? ¿Era la primera vez que participabas en una experiencia de este tipo? La primera vez en este formato. En este Vale. formato, sí. Yo vengo de la danza contemporánea, entonces digamos como que la danza en espacio público y en improvisación, o acciones así, se acercan. Pero recordaba cuando estaba hablando Adrián, porque en estas aulas abiertas que hicimos, que nos interrelacionamos, Adrián nos dio una cátedra acerca de la performance y hablaba como pues de esa necesidad del cuerpo vivo, ¿no? De esa relación espectador, artista, de esa tensión. Y bueno, y con esta pandemia y todo, los artistas escénicos tenemos una necesidad y lo que dice Adrián, como estamos tratando de ver cómo estas plataformas o qué ejercicios o qué experimentos hacemos como para tratar de entrar en la plataforma, pero también como llamando a esa memoria de sensación, esa memoria de relación que está por la pandemia, ¿no? Borrada. Entonces, pues eso era lo que quería agregar. Qué bien. Bueno. Tengo que decir que me sorprende que normalmente una de las críticas que tengo de mi canal es que la mayor parte de las veces son todo hombres. Y esta es de esas acciones donde justamente sucede lo contrario y estoy encantado. Ojalá fuera así más a menudo, ¿eh? Pues si quieren las personas que, o sea, las artistas o sí, las artistas que habéis participado, hacer un pequeño, no muy, o sea, no lo haría muy extenso para que no quede un vídeo muy, muy largo,
Creo que sería, pues nada, simplemente si queréis hacer alguna pequeña puntualización, alguna matización, algo que os apetezca como pues aportar, pues conectaros y conectar el vídeo y nada, estamos atentos a lo que queráis comentar. No sé si Ana María, Brian, Isis, Margarita, Natalia, Paulina o Sandra. Eso es. Si queréis comentar algo, estaría bien, las personas que no habléis, igual que apaguéis el micrófono para evitar que haya interferencias de ruido y todo eso. Vale, pues Margarita, ¿qué tal? ¿Me estás oyendo? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cómo la has vivido? Bueno, pues muchísimas gracias, Rayitos. Bien, pues muy interesante y muy diferente, sí, como yo también vengo de la danza contemporánea, estar aquí en una presentación en vivo y al mismo tiempo que habían varias cosas que conocíamos, hubo hoy algunos invitados especiales, sorpresas, como mencionó Adrián Gómez, aquí que Isis se acaba de poner visible. Yo la veía y decía, no puedo creer, hay una profe en acción, y alcanzaba a leer que hablas como del pensar y del sentir, y en realidad para nosotros este momento fue un momento pues como de pensarnos como profesores, como estudiantes de la Universidad Distrital, y también de manifestarnos a través de un acto escénico, ¿no? A través de qué manera podemos hacer una acción que dé cuenta de nuestro momento actual en Colombia, que está súper tenso, porque hemos tenido un paro más extenso que 2 meses, y a esto súmale la pandemia, o sea, ya veníamos mal, y todo eso combinado es como una bomba. Entonces, obviamente, nosotros estamos pensando en cada uno qué hacer, cómo manifestarnos, cómo unirnos, cómo hacer como distintos vínculos. Y me pareció muy interesante estar en vivo y aún seguir descubriendo cosas nuevas y tratando de relacionarme y, no sé, viendo como nuevas experiencias o como teniendo nuevas sensaciones en vivo, que siempre pasa en realidad, pero esto es como, no sé, un poquito más vertiginoso, ¿no? Como el hecho de que mi hijo acaba de pasar por detrás y yo así como, ¿cómo puedo controlar esto? Algo así. Y tú, Isis, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? ¿Cómo has vivido? Muy bien. Es la primera vez que yo hago un performance en colectivo simultáneo. Perdón, es que me puso mi esposo el monitor de este lado, pues los veo acá, pero mi cámara está acá. Oye, igual podéis poner el monitor cerca de donde tienes el móvil o la otra cámara, ¿no? A nivel de volumen se te oye un poco, al menos yo te oigo como un poco saturado. Igual si pudieras bajar un poco, igual estaría bien. ¿Sí, mejor acá? A ver. Es que, no sé, ¿se oye mucho? Ahora mejor. Ok. Entonces, yo agradezco mucho la invitación de Adrián. Hemos estado colaborando en algunas cosas y mencionaba que es la primera vez que yo hago una pieza en simultáneo en internet, porque ya he hecho cosas en simultáneo en una plaza o cosas así. Y básicamente la idea de hacer una pieza que creo que una de las cosas que pasan, y creo que a nivel mundial, porque amigos de España, amigos de Estados Unidos, amigos de Inglaterra, amigos de toda Latinoamérica me dicen lo mismo, los profesores son el grupo más vilipendiado de los grupos laborales. Y si a eso le sumamos profesores de arte. Isis, una cosa, o sea, ¿tú estás dando clases exactamente dónde? En la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el norte de México. ¿Y tu asignatura cuál es? Yo imparto historia del arte, arte contemporáneo y pintura. Vale, ¿tú tendrías, a ti te apetecería hacer una charla con alumnos que están estudiando Bellas Artes en diferentes lugares del mundo? Me encanta ¿Sí? la idea. Vale,
¿Me podrías, por favor, luego por Instagram contactar y me das tu contacto? Porque justo en el vídeo anterior estaba entrevistando a Joan Vidal, que ha sido el ganador de un concurso que he organizado de arte, que se llama Art Talent, y me estaba hablando, bueno, nos estaba contando un poco acerca de su experiencia en la Escuela de Bellas Artes, en la universidad, y creo que sería muy interesante poder hacer como una charla donde haya profesoras y profesores, alumnos y alumnas, y que puedan un poco intercambiar cuál es su impresión desde los dos lados del, no sé cómo llamarlo. El charco. Sí, del charco, pero también como de los diferentes roles, ¿no? Unos desde el rol de profesor a profesor y de alumno a alumna, ¿no? Claro. Cómo lo vive cada cual, cómo lo llevan, qué cosas creen que se podría mejorar, cuáles son los retos que debes tener tú, por ejemplo, como profesora, etcétera. Entonces, eso me parecería que podría ser muy interesante. Adrián, ¿querías comentar algo? Una pequeña anotación. Sí. Primero, porque no contextualicé correctamente a Isis. Isis y yo hacemos parte de una red latinoamericana que atraviesa justamente la pregunta por arte y pedagogía. Y en virtualidad ha sido muy fuerte esa pregunta. Como profesores los dos, que curiosamente tenemos talleres tradicionales, por decirlo de alguna forma. Yo tengo clases, imparto clases de dibujo, pintura, y tenemos también talleres más en otros lenguajes conflictivos para algunas personas. Entonces, performáticos y demás. Pero quería anotar que si, ya que Isis está hablando, que sería interesante, si a ti te parece, que Isis comentara lo que es una red de performance de México, que ella hace parte de la coordinación, y creo que es muy interesante como comentario de conocer acá. Y lo otro que quería comentar, y ahorita me sustraigo, quería comentar es que a Natalia Melo, que es la que estaba frente a la iglesia, le ayudó un músico, tuvo una asistencia de una persona que yo no le di el crédito y te mandé para después, si se puede, pues dar el crédito a esta persona. Claro. Te lo mandé en el WhatsApp. Entonces, vale. es un artista venezolano, una persona venezolana. Entonces, quería interesante que Isis también comentara sobre esto de la red de performance de México. Javier Rosa, músico venezolano, artista polifacético y creativo con experiencia en la docencia y producción cultural en varias áreas alrededor del mundo. Vale, perfecto. Pues ya lo tengo aquí, mencionado queda. Vale. Pues cuéntanos un poco. Bueno, tenemos aquí también a Sandra Ortiz. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Bueno, bienvenida o bienvenida. Cuéntanos un poco, Isis, esta red de la que mencionaba Adrián, ¿en qué consiste? ¿Cómo la estáis gestionando? La red mexicana de performance, tenemos una página de internet, pues si la quieren revisar, es Perforred. Y ahí lo que hacemos es un grupo, es un colectivo de organizaciones de festivales, podríamos pensarlo así, pero son los organizadores de los festivales. Está el Festival Extra, que se hace en Ciudad de México, está el Festival Horas Perdidas, que se hace en Monterrey, Nuevo León, está pues muy cerca de Estados Unidos. Está el Festival, el Encuentro Nacional de Performance de Pachuca, Hidalgo, y está también en México, y también está el Encuentro Nacional de Performance y Género, que se hace en Querétaro. De hecho, en unos días más estará, en agosto se hace. Y bueno, yo estoy a un par de semanas de empezar el Festival Internacional de Performance Corpórea, que se hace aquí en Zacatecas con la colaboración del Instituto Zacatecano de Cultura y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y la idea es como generar espacios para el performance. Creo que a todos nos ha pasado desde nuestros ámbitos, pero en concreto en Zacatecas, no sé si ubiquen Zacatecas, pero Zacatecas es una ciudad muy, muy chiquitita de México, pero aquí hay una tradición pictórica amplia, pues de aquí son Manuel Felgueres, de aquí es Julio Ruelas, de aquí es varios de los artistas como importantes del país, de la historia de la pintura y de la gráfica del país, son de acá, pero había una cosa muy simpática que los chicos
a mí me da mucha tristeza cuando un chico de 18 años llega a la escuela diciendo que quiere ser pintor, porque es como cuando una chica de 15 años te dice que se quiere casar. O sea, ¿por qué tan pronto? O sea, si hay un montón de cosas que experimentar, ¿no? ¿Por qué una determinación aparte tan cuadrada y tan disciplinar, ¿no? Porque no es mejor pensarse como artistas. Entonces yo me di cuenta que los chicos, cuando uno les hablaba de ciertos aspectos del arte no objetual, del arte que no deriva en objetos, que no deriva en cosas, eh, se desconcertaban mucho, y sobre todo cuando hablábamos de performance. Y entonces empecé a hacer este festival con toda la intención de que vieran que el performance no era un cliché que tenían en la cabeza de, sí, puros desnudos, sí, lastimarse, sí, envolverse en plástico. Y hay una dimensión tan compleja y tan rica. En alguna ocasión, platicando con el maestro Alistair McLennan, uno de los artistas británicos más deliciosos, nos decía que hay tantas formas de performance como hay gente que lo hace. Entonces, no podemos pensar en meter en un cuadrito, y por eso creo que a veces es complicado para algunas personas pensar el performance cuando estamos acostumbrados a hacer categorías, como decía uno de mis maestros de filosofía, hacer cubitos de hielo del río, ¿no? ¿Para qué hacer cubitos de hielo del río? Si lo rico del río es que fluye y que está vivo, ¿no? Entonces, el generar ciertas categorías para el arte me parece que en muchos sentidos, y sobre todo en una etapa tan temprana de la formación, lo que hace es más daño que bien, ¿no? Pero básicamente la Red Mexicana de Performance estamos en eso, somos estos festivales que nos colaboramos, nos echamos la mano, nos damos el tip de algunas formas de conseguir recursos, de algunos artistas que quisieran participar, y básicamente es eso. Y es a partir de la colaboración con uno de los compañeros de la Perforred, con Pancho López, que yo conocí a Adrián. Pancho López, que por cierto, sí, lo entrevisté y tengo ganas de hacer alguna cosa con él también. Sí, y es a partir de esa colaboración que nos vamos conociendo todos. Por ejemplo, nos invitaron también a participar de una red que se llama RACA, que es la red de arte de Centroamérica. Entonces también está ahí una serie de colaboraciones, porque nos queda claro que si no hacemos complicidad en este mundo tan complejo y tan vilipendiado del arte, pues es mucho más difícil hacer la diferencia. Entonces, qué bueno, ¿eh? Me encanta que se estéis ahí agrupando, asociando, haciendo festivales, me parece genial. Luego, si quieres, pásame también algún enlace y lo pongo en tu nombre, ¿sabes? Debajo de tu nombre pongo el enlace a toda esta red que tenéis en México, Perfonet, creo que has dicho. Perforred, vale. Sí. Vale, pues eso, luego lo anoto. Sandra, cuéntanos qué tal para ti la experiencia, ¿cómo ha sido? Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, quería comentarles que es la primera vez que tengo como un acercamiento con el performance. Yo soy licenciada en artes escénicas y también soy artista circense. Bueno, les quiero comentar un poquito cómo surge también el trabajo con este elemento que ustedes pudieron observar. Y es que cuando llega todo este asunto de la cuarentena, nos toca empezar a hacer clases desde casa, ¿no? Y mis clases de artes circenses van enfocadas más a las técnicas aéreas, es decir, el trapecio, la tela, la lira, todo esto. Y cuando pues sucede todo esto, digo, Dios, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Mis elementos están guardados en una bodega y ahora ¿qué voy a hacer? Ni siquiera yo podría hacerlo en mi casa porque no tengo los elementos ni cómo montarlos tampoco. Entonces, bueno, empezamos a pensar en varias cosas. Yo dije, bueno, podemos usar cosas de la casa, podemos usar las sillas, podemos usar las escaleras, podemos usar alguna cosa que surja del mismo espacio donde estamos viviendo. Entonces empezamos a hacer como las clases y surgen cosas muy interesantes donde tú ves al estudiante haciendo paradas de cabeza y cosas, digamos, muy diferentes sobre un sofá y ves atrás
su familia, digamos, almorzando, cosas así. Entonces empezaron a surgir cosas bien interesantes. Y entre esas, pues surge una estudiante y me dice, maestra, yo quiero trabajar con una hamaca que tengo en la casa. Y empezamos a mirar. ¿Con la hamaca? Empezamos a trabajar con una hamaca que ella tenía en la casa, ver como la forma en que podíamos montarla, ver, o sea, desde la cámara, viendo cómo hacía los nudos, como enseñándole cómo hacer los nudos, ver cómo está el techo para saber que es seguro. Y en eso dije yo, bueno, yo en mi casa no tengo nada, no puedo salir, me hace falta el circo, me hace falta el trapecio, ¿qué puedo hacer? Entonces, a partir de ahí, pienso como en este elemento que es una tela, de las telas normales que han visto, que el rollo... Colocas el móvil debajo, ¿no? Para que puedan ver tus alumnas o alumnos lo que estás haciendo, ¿no? Y trabajas desde ahí arriba. Pues la idea me parece brillante, me parece que está súper bien. Esto surge apenas ahora, porque normalmente, digamos que el trabajo que empiezo a hacer con este elemento lo hago con las figuras que ya me sé, el trabajo de flexibilidad, el trabajo de fuerza, y digamos que la imagen va de frente. Pero ya cuando me encuentro con esta experiencia, con la invitación del maestro Adrián y con el acompañamiento de los profesores también y de las profesoras que participaron, y viendo cómo es el trabajo con el elemento, qué cosas podemos expresar, es que sale la idea de vamos a colocar ahora la cámara por debajo, a ver qué pasa. Entonces, bueno, esa es la igual has inventado un nuevo tipo de género, ¿no? Dentro de este ámbito, podría estar muy chulo. Pues, oye, te agradezco un montón el feedback. Me gustaría, no sé si... Es que vamos ya un poco mal de tiempo porque ya son las 9 y mi idea era hacer como un vídeo que no fuera demasiado largo, porque últimamente estoy haciendo vídeos de 3 horas, 4 horas, 5 horas, y muchas veces, ¿sabes? Es como da un poco de miedo a la hora de entrar cuando ves algo que es muy largo. Entonces quería hacerlo un poco más escueto. Pues muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. No sé, supongo que estaremos en contacto. Espero poder hacer en un futuro más colaboraciones, si lo tenéis a bien. Gracias especialmente a Adrián también por haber hecho un poco de, bueno, no sé, de organizador o de enlace, ¿no? Entre todas las personas que habéis participado también. Y nada, espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias también a toda la gente que estáis ahí apoyando el canal, que habéis estado disfrutando de estas acciones. Y nada, nos vemos muy pronto y ha sido un placer y un gustazo. Un fuerte abrazo.